Bueno, continuamos con nuestra relación entre la mitología y la astronomía, hablando en este caso, como no podía ser de otra manera, del Sol. Si nos damos cuenta, es el astro más importante de nuestro sistema solar, es lo que le da sentido y lo que nos da vida, lógicamente, que nos da calor, y no podría tener otra lógica que hacer referencia a otro dios de la mitología. En este caso, el dios Helios para los griegos, el dios Sol para los romanos. Es el dios que todos los días en su carro ilumina y lleva la luz a nuestras vidas. En este caso, si os fijáis en la decoración, es bastante interesante porque se ve el dios Helios y recubierto con una serie de rayos que parecen como unas hojitas, pero que realmente es el fulgor de sus rayos, lo mismo que podemos apreciar en toda la cresta del propio Sol. Si seguimos por aquí, vamos a ver la Luna. La Luna es el satélite que tenemos nosotros en la Tierra y en este caso hace referencia también a otra denominación clásica. Estamos hablando de la diosa Selene para los griegos, la diosa Luna para los romanos. Si os fijáis, además lleva una media luna en la parte superior y además lleva una tea para iluminar. ¿Por qué? Porque la palabra luna en latín viene precisamente o deriva de la que ilumina o la luminosa, y es precisamente la que nos da luz. Pero si nos fijamos en la palabra Selene, la palabra griega, es la que hace referencia a los supuestos habitantes de la luna, los selenitas que hablamos, ¿bien? Y también habla de la selenografía, que es la ciencia que estudia todos los fenómenos que tienen que ver con la propia luna. Y esta es la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, como bien sabéis. ¿Y cómo surgió la Vía Láctea según los clásicos, según la mitología clásica? Pues de esta manera tan curiosa. Aquí nos fijamos que aparece Hércules. Hércules era hijo de Zeus, el padre de los dioses, como hemos hablado, pero con una mortal, una tal Almena. Lo que sucede es que para que Almena no se enterara, para que el marido de Almena no se enterara de que había tenido un romance con un dios, Hércules tuvo que ser subido a los cielos y por tanto no pudo ser amamantado. Al no poder ser amamantado de esa manera, se eligió que era la esposa de Zeus, fuera la que lo amamantara. Sin ella saberlo, lógicamente, ella estaba dormida. En el momento en el que ella se despertó, descubrió que estaba amamantando al fruto de la infidelidad de su marido, y por tanto soltó el pecho de forma rápida. En ese momento es cuando surgió un chorro de leche, que es lo que provocó nuestra Vía Láctea, de ahí el nombre de Vía Láctea, de leche, como estáis viendo. Y luego, hablando de las constelaciones y de las estrellas, todas o casi todas tienen que ver con fenómenos de la mitología clásica. Una de nuestras más conocidas es precisamente Orión. Orión, como sabéis, es el guerrero o el cazador, que lo tenemos aquí con esta influencia, ¿eh? Se observa perfectamente en verano, a últimas horas del verano, a horas muy avanzadas del verano, en la noche, y era uno de los personajes más importantes de aquella época. De la mitología, estamos hablando, era cazador, había hecho muchas hazañas, y por eso Zeus mandó llevarlo al cielo. ¿Cómo murió? Pues murió atacado por un escorpión gigante. Luego hablaremos de este tema porque él intentó violar a Artemisa y Artemisa mandó a un escorpión gigante que le atacara. La Osa Mayor es quizá la constelación más conocida para todo el mundo. Algunos le llaman el Carro y esto es una influencia que viene precisamente de los árabes. Pero nuestra Osa Mayor, o lo que nosotros llamamos como la Osa Mayor, viene la historia de la mitología clásica y viene de esta escena que tenemos aquí. Esta que tenéis aquí es la ninfa Calisto. La ninfa Calisto era una de las ninfas que estaba en el séquito de la diosa Artemisa, la diosa cazadora, la diosa Diana. Y la diosa Diana o Artemisa quería que todas sus ninfas fueran castas y puras, que no tuvieran ninguna relación. Zeus quería, lógicamente, tener relación con Artemisa y con Calisto, y para tener relación con Calisto lo que hizo fue disfrazarse de Artemisa, y así es como pudo seducirla. Cuando Artemisa se enteró de aquella circunstancia, expulsó a Calisto de su séquito, cuando la vio embarazada, pero no solo eso, sino que la convirtió en una osa, la transformó en una osa. Y aquí que del fruto de esta relación, 15 años después, surgió Árcade, que es este cazador que tenemos aquí, con tal mala pata que en un momento determinado fue a cazar a su propia madre. Cuando Zeus se enteró de este acontecimiento, decidió subirla al cielo en forma de la Osa Mayor, nuestra constelación, para salvarla.
Otras constelaciones también interesantes y que tienen historia mitológica son propiamente Andrómeda, que tenemos aquí, que como veis es una princesa que estuvo encadenada para que un monstruo marino se la comiera. Pero he aquí que llega Perseo, que es este guerrero que tenemos aquí, uno de los héroes mitológicos más importantes, con la cabeza de Gorgona y a lomos de Pegaso, que también lo tenemos aquí referido, el caballo con alas, es como consigue salvar a Andrómeda. Gracias a esto, todos subieron al cielo. Por esta historia mitológica, Zeus decidió subirlos al cielo. Más constelaciones que tienen que ver con mitología. El águila. El águila es una constelación que se puede observar perfectamente en las noches de verano. En lo que sería la parte superior del cielo se observa perfectamente, forma parte del triángulo de verano de hecho. Y el águila que tenemos aquí, si os fijáis, es la misma representación del dios Zeus. El dios Zeus siempre aparece representado en forma de águila. También en una de las ocasiones en que intentó enamorar o cautivar a una terrestre, en este caso a Leda, Zeus se disfrazó de cisne, y de ahí viene precisamente la constelación del cisne, que también es observable en las noches de verano. Por ejemplo, el Centauro, este es más observable en el hemisferio sur, pero el Centauro, otra de las constelaciones también más importantes, como os digo, en el hemisferio sur, hace referencia a un centauro bastante importante, el Centauro Quirón, que fue, entre otras cosas, preceptor o profesor, maestro del propio Hércules. Y por ejemplo el Can Mayor que tenemos aquí, el Can Mayor y el Can Menor eran dos perros que subieron al cielo a la vez que subió Orión, porque eran los dos perros que llevaba el cazador Orión. De hecho aparecen juntos dentro del cielo y también dentro de la mitología. Y hay una pequeña curiosidad, y es precisamente que del Can Mayor y del Can Menor deriva una palabra muy interesante, la palabra canícula, que nosotros utilizamos mucho. Se utiliza canícula cuando a primeras horas del verano, de madrugada, hay bastante calor y hay como el ambiente muy cargado. Y todo ese calor viene precisamente porque aparecen el Can Mayor y el Can Menor. Son visibles a primeras horas de la mañana y son lo último que podemos ver en el cielo. Lo que tenéis aquí es una representación muy interesante de muchas constelaciones, pero entre otras también aparecen, es un mapa de Ptolomeo, mapa celeste, en el que aparecen todos los símbolos del zodiaco, que ahora brevemente pasaré a explicaros y que todos tienen correspondencia de la mitología clásica. Aquí ya en esta representación vamos a ir hablando brevemente de ellos. Capricornio, que es el primero que tenemos aquí, hace referencia a la cabra que amamantó Zeus y por tanto Zeus decidió mandarla al cielo. Acuario hace referencia a el copero de los dioses, en este caso Ganímedes, era el que daba agua, de ahí la palabra acuario, el que daba agua o otra serie de productos a los dioses. Escorpio es el escorpión que, como hemos hablado antes, mató a Orión, que picó a Orión y por tanto lo mató. Se decidió que los dos fueran al cielo, tanto Orión como Escorpio, pero cada uno está a una punta muy distante del cielo, nunca pueden verse en el cielo juntos Orión y Escorpio, precisamente por esta cuestión. Piscis es otra historia mitológica mucho más interesante. Hace referencia a que en un momento determinado, cuando Zeus era gobernante en el Olimpo, hubo una rebelión contra él. Mandaron a un gigante, a un monstruo tremendo llamado Tifón, y todos los dioses se asustaron y de hecho salieron por patas todos, salieron escapando. Uno de ellos que salió escapando fue Venus, precisamente. La diosa Venus se transformó en pez para poder escapar, pero no solo eso, sino que también transformó en pez a su propio hijo, en este caso a Cupido, y para que no se le perdiera lo ató con una cuerda, por eso aparecen representados de esta manera, el símbolo Piscis. Aries hace referencia, en este caso, a un sacrificio a un carnero, un sacrificio de un carnero en honor a el dios Ares, de ahí el nombre de Aries. Y de ahí viene también el vellocino de oro, porque antes se le quitó la piel y se convirtió en el vellocino de oro, una historia que ya hablaremos más adelante. El caso es que Aries es la constelación o una de las que menos brilla en todo el cielo, y esto se debe precisamente a que el vellocino de oro, que es lo que le daría brillo, continúa aún en la Tierra. En cuanto a Tauro es bastante sencillo, es un toro, y la representación de un toro es precisamente en la que se le apareció Zeus a Europa y con la cual le raptó para poder cautivarla posteriormente.
Sagitario hace representación a un fauno llamado Croto, algunos dicen que un centauro, por eso las patas de centauro, que de hecho es el inventor del arte de lanzar con flechas, del arte del tiro con arco, por eso lo tenemos aquí representado. Géminis es la significación de Castor y Polus, dos hermanos mitológicos, dos héroes mitológicos que estuvieron haciendo muchas hazañas en vida, pero que tras la muerte tendrían que separarse, ya que uno de ellos era mortal y el otro no lo era. El otro era inmortal. Por eso se decidió o decidieron con Zeus que pasaran un año en el infierno y un año en el cielo, para que siempre estuvieran juntos los dos. Cáncer, que es el que tenemos aquí, es un cangrejo que la diosa Hera mandó, porque Hera sabéis que tenía bastante enemistad con Hércules, es una diosa que es un cangrejo que mandó la diosa Hera para luchar contra Hércules cuando estaba realizando sus 12 trabajos. Y curiosamente Leo, que también lo tenemos aquí, es el león de Nemea, uno de los 12 trabajos que realizó y uno de los seres a los que tuvo que matar posteriormente. Virgo hace referencia a la diosa Astrea. Astrea era hija de Zeus y de Temis. La envió su padre para intentar poner la sensatez en el mundo y fue la última inmortal, de hecho, que vivió entre los humanos. Por su lealtad a su padre, Zeus le concedió lo que ella más quería, y lo que ella más quería era la virginidad para siempre y vivir en el cielo. De hecho, Virgo era la diosa de la justicia, y por eso precisamente Libra es el símbolo de la justicia, que es la balanza. Es la balanza de Virgo que le acompañaría en este respecto. Con esto creo que hemos terminado por esta parte. Seguiremos hablando de mitología en siguientes entregas. Gracias a todos.